La comunidad cristiana os recibe con gran alegría. Yo en su nombre os signo con la señal de Cristo Salvador, y vosotros, padres y padrinos, haced también sobre ella la señal de la cruz. Padres y padrinos van a hacer. Voy a hacer yo. Hermanos, oremos ahora por estos niños que van a ser bautizados por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo de Dios, para que a través de una vida santa lleguen al reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para estos niños, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, ruega por nosotros. Te pedimos que estos niños, lavados del pecado original, sean templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en ellos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fortalezca entre el sacerdocio de Cristo, los bautizados son injertados en el cuerpo místico de Cristo que está en Cristo. Fortalezca el poder de Cristo Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para que conceda a estos niños la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. ¿Sabéis, hermano, que Dios conceda a los creyentes la abundancia de su vida por el sacramento del agua? Levantemos hacia Él nuestro corazón, para que por el agua de esta fuente derrame su gracia sobre estos elegidos. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos, que has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo Espíritu los orígenes del mundo descendía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia del unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera el hombre viejo y renazca con niño nueva vida por el agua y el Espíritu. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre esta agua de esa fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten por Él, en la vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el sacramento del bautismo, estos niños que habéis presentado a la iglesia van a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros, por vuestra parte, debéis esforzaros en educarlo en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crece en ello de día en día. Y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la iglesia, en la que han bautizado vuestros hijos. De María la Virgen, bendiga a estas madres y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en sus hijos, para que del mismo modo que le agradecen el fruto de sus entrañas, perseveren con ellos en contemplación de gracia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a estos padres, para que junto con sus esposas sean los primeros que den palabra y obra, den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor. De María la Virgen, bendiga a estas madres y alegre su corazón con la esperanza de la vida eterna, alumbrada hoy en sus hijos, para que del mismo modo que le agradecen el fruto de sus entrañas, perseveren con ellos en contemplación de gracia por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a estos padres, para que junto con sus esposas sean los primeros que den palabra y obra, den testimonio de la fe ante sus hijos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga a estos fieles,
para que siempre y en todo lugar sean miembros vivos de su pueblo y conceda la abundancia de su paz a todos los aquí presentes en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca con nosotros por siempre. Hermanos, hoy es un día muy bonito. Hoy se leyó el Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino. ¿Qué significa? Que hoy empieza la nueva. Hoy empieza la misión del Señor. La luz, esa luz que nos lleva, y es una buena nueva cuando Él le dice: mujer, no estoy preparado, porque ya María es la nueva Eva, madre de todos nosotros. Y Dios Cristo, su único Hijo, que derramó su sangre por nosotros y nosotros en la cruz del Calvario. Así que hoy es un día muy bonito. Les deseo muy buenas tardes. Hoy es un día muy alegre. Hoy no puede haber discusiones. Le pido a padres y padrinos que por favor hagan un esfuerzo de educar a los niños, a darle un ejemplo de vida moral y de vida ética, los conceptos de la iglesia, la fe cristiana, el concepto del prójimo, muy fundamentalmente en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que les deseo muy buena suerte, muchas bendiciones. Gracias a los presentes por ser testigos y ministros de este sacramento que es el bautismo. Esa velita la pueden apagar si quieren, se la llevan, la prenden cuando tengan algo que pedirle al Señor, porque el Señor es un Señor, no vino a ser servido, sino vino a servirse. Y hoy estos niños han sido injertados en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Injertados, y van a ser parte del arco de la vida, de la buena nueva.